Y en este momento ingresamos al tema del día. Vamos a hablar sobre las demandas de la Central Obrera de Bolivia. Recordemos que el día de ayer ha estado en un paro de 24 horas movilizado. Para hablarnos sobre esto está Lili Fernández. Sí. Explíquenos, por favor. En realidad, ayer se ha dado cumplimiento a una convocatoria, una resolución de la Central Obrera Boliviana, decretando un paro de 24 horas movilizado, en el cual las demandas es grande, que debería de haberse trabajado ya con respuestas del gobierno. Imagínense en qué mes estamos, pero de forma distractiva el gobierno, las mesas de diálogo que debería de hacerse con los dirigentes máximos a nivel nacional, lamentablemente no han sido llevadas como corresponde. Al principio, si bien hubo esa apertura, pero nosotros vimos como trabajadores en dos ampliados que hicimos el análisis, es el tema que en vez de avanzar, simplemente son dilaciones en las cuales da el gobierno de no dar respuesta a este pliego petitorio. Por lo tanto, para nosotros ha fracasado las mesas de diálogo. Aún así, la clase trabajadora no ha querido romper ese diálogo y ha pedido a la Central Obrera Boliviana que insista en que se haga este diálogo y se tenga respuestas favorables para la clase trabajadora. ¿Qué hemos recibido por parte del gobierno? En vez de sentarse con la Central Obrera Boliviana, al contrario, lo que ha buscado es pretender dividir a la clase trabajadora, convocando a las CODES de forma muy separada y no así a la Central Obrera Boliviana. Es el motivo por el cual la Central Obrera Boliviana, en cumplimiento del último ampliado, ha manifestado ayer el paro y la protesta, en este caso en las marchas masivas que se ha visto como ha sido aquí en Sucre, de la clase trabajadora que ya está cansada de la forma que el gobierno trata de manejar, en este caso, a los dirigentes y dejar de lado las reivindicaciones, el pliego petitorio que se tiene, por ejemplo, en todo lo que corresponde, es el tema de la ley de pensiones, que no es cierto, como la anterior semana, o hace 2 semanas se mostró, donde firman algunos dirigentes que estuviesen conformes con un incremento, por decir, de llegar a la ley 065 al 70%, como dice, pero aumentando, en este caso, la parte solidaria, cuando los trabajadores estamos pidiendo una jubilación con el 100%, porque esto es una necesidad urgente. Todos nos preguntamos por qué la gente no se está jubilando. No es que no quiera dejar su fuente laboral, sino que después de 30, 35 años de trabajo, la persona, sea hombre o mujer, tiene derecho a irse a su casa, a tener una vida digna. Y en este momento, en las condiciones, no es que va a tener una vida digna, al contrario, una vida de preocupaciones, porque lo que en este momento, tomando un parámetro, que nosotros, sector salud y educación, somos los menos pagados, estamos hablando por sí máximo que llegamos a 5.000 bolivianos, nos jubilamos, llegamos a 2.200. Imagínense qué clase de vida va a ser eso. Esa es una de las preocupaciones y tiene que haber la apertura y el cambio, en este caso, de la ley de pensiones para que tanto el Estado, el empleador y el trabajador de forma tripartita sean los que den ese aporte y permitan, en este caso, una jubilación con el 100%, porque en este momento el aporte es exclusivamente individual de los trabajadores. Eso es una gran injusticia que en este momento estamos viviendo en el país. Lo otro, la situación de la nueva Ley General del Trabajo. Como sector salud, desde hace varios años, por ejemplo, estamos trabajando de ser parte de la Ley General del Trabajo, que aglutine y no sea discriminatoria, como dice la Constitución en este caso. Hay sectores que están amparados por la Ley General del Trabajo y otros sectores no están. Somos como quien dice, los huérfanos, los entenados, en este caso del Estado, porque solamente nos aplican la Ley General del Trabajo cuando se trata de sancionar al trabajador. Pero cuando se trata de reconocer lo que es el trabajo que se hace, por ejemplo, en salud, en los hospitales, lo que es sábados, domingos, nocturnos, no nos pagan un centavo. Entonces hay muchas cosas que están de forma injusta. Luego, en la parte productiva, estamos viendo que el gobierno no está atacando como corresponde el contrabando. Más al contrario, vemos cada día que hay mayor incremento, en este caso, de los productos chinos, que está dejando de lado a la industria nacional
y la subida de los servicios básicos como es la electricidad, que toda la población ya se ha manifestado, y el gas en este caso respecto a que sube para la industria, ¿no es cierto?, para las fábricas, como en nuestro caso Francesa ya va a tener un problema por esa situación. Por lo tanto nos obliga a salir a las calles, a los trabajadores, porque son efectos que van a tener de forma multiplicadora a la canasta familiar. Si nosotros nos damos cuenta, vamos al mercado cada sábado, todos los productos siguen subiendo. La ama de casa diga, hace cuánto tiempo, por decir, una cuartilla de tomate comprábamos en 10 bolivianos, ahora está en 25, y así sucesivamente, en ejemplos en la cual no está bien la economía del país, y mucho más en este caso el silencio y el tratar de dividir para situaciones políticas del gobierno. Se ha olvidado del compromiso que tiene del pueblo boliviano de gobernar escuchando al pueblo. Solamente gobierna imponiendo a sus afines, en este caso de políticos, sus organizaciones sociales como es la CONALCAM, de salir y hablar en contra de del movimiento obrero, en este caso que está encabezado por la Central Obrera Boliviana. Muy bien, acompáñame por favor. Hemos hecho la consulta a la población respecto al tema y queremos saber qué es lo que piensa. Y se le ha preguntado, ¿el gobierno será que atiende las demandas de la Central Obrera de Bolivia? Bueno, yo vengo de Potosí. En este momento en Potosí está habiendo una huelga. Los estudiantes también están apoyando a la Central Obrera. Mire, yo pienso que debería atender, debería el gobierno poner sus buenos propósitos para que las cosas que son legales, justas, sean atendidas. Yo creo que no se va a cesar el gobierno, porque el gobierno está mal. No gobierna para todos, solamente parece que gobierna para una sola ciudad como es Cochabamba y se olvida de las demás ciudades. Lógicamente es parte de la responsabilidad que todo gobierno tiene, no solamente este, ¿no? De manera general todos deberían cubrir esas necesidades. Yo creo que no, ya conocemos la posición del gobierno, no es un gobierno autoritario, entonces cualquier pedido o reclamo que vaya en contra de su programa, entonces es difícil que atienda, difícil que ceda. No creo que los atiendan. Sabemos muy bien cómo son esos gobiernos autoritarios, siempre quieren salirse con la suya, no hacen caso a nadie. Estamos viendo el caso de Achacachi, las barbaridades que han hecho. También está tratándose sobre estos pobladores de Achacachi. Así es, ustedes han visto, la población está consciente de la forma, del manejo que está haciendo del Estado un partido político, en este caso a la cabeza del presidente Evo Morales. El tema es de que se han olvidado de muchas situaciones y más que todo no cumplen la constitución política del Estado, porque en este caso como máximas autoridades están en la obligación de escuchar y responder a las necesidades, a un pliego petitorio que está dentro del marco también de la forma orgánica y organizada que estamos reconocidos por la misma Constitución. Más al contrario, vemos actitudes que no dicen nada bueno de la democracia, que en este momento nos jactamos de ser demócratas, pero en la práctica estamos realizando actividades, en este caso dictatoriales, como está pasando con el pueblo de Achacachi, ¿no es cierto?, cuando están siendo reprimidos simple y llanamente por pedir una solicitud de todo el pueblo, se lanza en este caso a los organismos represores como es la policía, y eso creo que está muy mal. Nosotros reprochamos desde todo punto de vista como Central Obrera Departamental esa actitud violenta del gobierno, cuando debería de primar primeramente el diálogo, agotar absolutamente todos y no prestarse, como en este caso vemos a un defensor del pueblo, y lo manifestamos abiertamente. Un defensor no es del pueblo sino del gobierno, que con sus actitudes desde la acción popular que ha interpuesto en contra de las medidas de presión que están constitucionalizadas, como es la huelga, el derecho a la protesta y demás, ahora se manifiesta dando la razón al gobierno respecto a lo que está aconteciendo en Achacachi. Muy bien, muchísimas gracias por su visita, por informarnos e informar también a la población.
La agradecido soy yo y un saludo en este caso, y también con la preocupación de lo que está pasando en México, toda nuestra solidaridad al pueblo mexicano. Son efectos naturales que estamos sufriendo, también a consecuencia de actos que tal vez estamos haciendo nosotros las personas humanas. Muy bien, muchísimas gracias.